Expreso mi más sentido saludo con alegría, con mucha emoción a todas las personas que se han unido a este curso. Vamos a iniciar esta primera clase, esta primera charla, este primer encuentro que tiene que ver con los aspectos bibliográficos sobre la vida y obra de San Vicente de Paúl. Este primer tema, como ya ustedes bien conocen, es San Vicente de Paúl, vida y obra, los recursos bibliográficos. En esta primera clase no se pretende abordar la vida de San Vicente de Paúl, ni las secuencias cronológicas, ni los acontecimientos más importantes de su vida, sino más bien permitir a ustedes como estudiantes de este curso de vicentinismo tener un acercamiento apropiado a los recursos bibliográficos que tenemos sobre San Vicente de Paúl. Y es muy importante porque aunque San Vicente de Paúl no escribió ningún tratado ni ningún libro, sí dejó su obra escrita entre las cartas y sus conferencias tanto a las hijas de la caridad como a los misioneros vicentinos, entre otras reflexiones y demás que fueron tomadas por sus secretarios que escuchando atentamente las enseñanzas de San Vicente de Paúl, pues las pusieron por escrito, y esa es la colección que nosotros conocemos, la recopilación tanto de conferencias, cartas y otros escritos que tenemos de San Vicente de Paúl. Es muy importante que en este curso nos acerquemos a algo que se llama hagiografía. La geografía consiste en la escritura al servicio de la Iglesia, contando la historia de quienes nos han precedido en la fe y a través de sus enseñanzas y a través de su vida han edificado y construido lo que nosotros tenemos en la Iglesia, el gran patrimonio de los santos. San Vicente de Paúl, que nació en el año de 1581 en Francia, un 24 de abril, un santo sin lugar a dudas reconocido e importante en la historia de la Iglesia. Como vamos a ver dentro de 8 días en la siguiente clase, cuál fue el aporte de San Vicente de Paúl o cómo también San Vicente de Paúl se dejó impregnar por la corriente o la espiritualidad francesa, que sería el tema dentro de 8 días. De modo que en esta pequeña clase, en esta pequeña introducción, digámoslo así, en relación a los recursos bibliográficos de San Vicente, es importante que tengamos en cuenta cuáles son las herramientas que tenemos nosotros como vicentinos para descubrir a profundidad el gran personaje que nosotros nos interesa en este curso de vicentinismo, que es San Vicente de Paúl. Y digo que es importante porque nosotros como vicentinos necesitamos volver a la fuente para redescubrir que el mensaje de San Vicente sigue siendo actual, y no solo actual, sino también necesario para nuestra Iglesia. Y es necesario porque hoy, en medio de la sociedad en que vivimos, tenemos que hacer como San Vicente, y es dar respuestas a las necesidades urgentes que se nos plantean en este nuevo milenio. Y estamos caminando hacia los 400 años de la Congregación de la Misión, y celebramos en el 2017 los 400 años del nacimiento del carisma vicentino. San Vicente en su época formuló una nueva forma de entender la vida religiosa. De manera especial también nos invitó a redescubrir el sacerdocio a la luz del Evangelio. Y es que los santos, como algunos han descrito así, son como los vitrales de una iglesia, porque permiten pasar la luz que es Cristo a través del templo, llenando de luz y de diversidad la iglesia. De modo que los santos también buscan de alguna manera
dejarse atravesar por la luz de Cristo y a través de las diferentes matices y colores que nos permitan redescubrir la grandeza del Evangelio, que tiene muchos colores y que está en muchas culturas, donde nosotros podemos beber de la fuente de agua viva que es Jesús. Bueno, vamos a entrar en materia. En nuestra página web www.corazondepaul.org hay una sección a la cual a todos los que están estudiando los invito a que entren. Allí en la página aparece una sección llamada Biblioteca. Va a estar compartido el enlace en este video y también se les va a enviar el enlace a sus correos a través de esta plataforma de Google Classroom. Yo espero que esta semana que pasó hayamos podido adentrarnos a entender de qué se trata esta plataforma y cómo funciona. Sí le pido un poco de paciencia, hay mucha gente que de pronto nos escribe que están confundidos, que están perdidos, pero hay que recordar que son cerca de 300 a 400 estudiantes los que estamos atendiendo y pues obviamente no damos abasto y por eso uno de los requisitos era tener conocimientos básicos en esta plataforma. Por eso dejamos una semana para que la gente terminara de inscribir, para que la gente cacharreara, como decimos nosotros aquí en Colombia, cacharreara y descubriera la riqueza de esta plataforma, que es gratuita y que nos permite a nosotros hoy crear una clase virtual donde hemos recibido vicentinos de todas partes del continente y sobre todo también del mundo. Entonces, hay una sección llamada Biblioteca. Yo les voy a pedir el favor que si ustedes están desde un computador, desde un teléfono, vayamos abriendo esta página, www.corazondepaul.org, nos desplacemos a la sección de Biblioteca y allí en Biblioteca vamos a encontrar los 12 tomos que son del padre Pierre Coste, de la Congregación de la Misión, de la editorial Sígueme, publicada en Salamanca, España, en el año de 1976. Estas obras completas incluyen tanto las constituciones de la Congregación de la Misión, las reglas comunes, que a mi modo de ver también es una de las riquezas de San Vicente de Paúl, escritas por él, y que nos enseñan a vivir dentro de esta congregación fundada por San Vicente, proponiendo un estilo de vida configurado en Jesucristo, evangelizador de los pobres. Bueno, entonces, ¿de qué se trata? Hemos encontrado allí los 12 tomos que ya les expliqué. Los primeros tomos, del tomo 1 al tomo 8, corresponden a las cartas de San Vicente de Paúl, cada una de ellas de alguna manera organizadas cronológicamente. El tomo 1 corresponde a las cartas de San Vicente de 1607 a 1639, el tomo 2 corresponde a las cartas de San Vicente de 1640 a 1646, el tomo 3 de 1646 a 1650, el tomo 4 de 1650 a 1653, el tomo 5 de 1653 a 1656, el tomo 6 de julio de 1656 a noviembre de 1657, el tomo 7, 1657-1659, y el tomo 8, en los últimos 2 años de vida de San Vicente, 1659 y 1660. ¿Qué encontramos allí? Son las cartas que San Vicente dirigió a distintas personalidades de la época, pero también eran cartas dirigidas a sacerdotes de la compañía, es decir, de la Congregación de la Misión, a hijas de la caridad, a personajes importantes de la época, porque encontramos también cartas de San Vicente dirigidas a la corte y a otros personajes de la realeza. Y de esta manera nosotros vemos una forma de escribir de San Vicente muy cercana,
elegante, obviamente por su época, pero también que nos permiten a través de estas cartas encontrar la manera en la que San Vicente se expresaba, en la que San Vicente se acercaba a aquellos a quienes tenía la misión de dirigir o de acompañar. Muchas cartas tienen que ver también incluso con su relación con sus familias, las cartas en donde encomendaba algún favor. Son cartas, algunas muy familiares, algunas muy cercanas, muy sencillas. En la oportunidad que he tenido yo a través de algunos años de hacer las novenas a San Vicente de Paúl, he podido acercarme mucho a estos documentos. Y a través de estos documentos nosotros podemos descubrir parte de la riqueza espiritual de San Vicente de Paúl y de qué manera él acompañaba y dirigía a estas personas a las que van dirigidas muchas de las cartas. Algunas de ellas son muy conocidas, las conocemos, las hemos leído. Ustedes pueden descargar estos tomos totalmente gratuitos, están en PDF. Y hay una opción que ustedes pueden tener para que sepan y para que podamos nosotros también encontrar algún pasaje, algún texto, alguna reflexión que nos pueda servir para nuestro encuentro, que nos puedan servir para nuestras reuniones. Ustedes entran a la plataforma y si están ustedes desde un computador, ustedes oprimen la opción Control F. La palabra Control F en PDF es para poder buscar una palabra. Ustedes pueden buscar dentro de estas cartas la palabra, por ejemplo, caridad. Ustedes escriben caridad y el sistema les busca en qué cartas está la palabra incluida caridad. Ustedes pueden descargar o tomar ese texto y de allí a partir para hacer alguna reflexión o para hacer alguna ilustración sobre algún pasaje en específico de San Vicente de Paúl. Ese es un truco que nos sirve a nosotros para no tener que recurrir a la lectura de todas las cartas, sino que en un momento que necesitemos podamos encontrar la reflexión más oportuna para nuestros encuentros. Bueno, estos tomos tienen una ventaja y es que en la parte inferior de cada carta están en pie de página algunas referencias que nos permiten ubicarnos cronológicamente, que nos ubican, que nos permiten ubicarnos también históricamente en algunos acontecimientos o en relación con algunos personajes. Bueno, esto en relación a las cartas, también obviamente en las cartas de San Vicente hay algunas dirigidas a Santa Luisa de Marillac, al Papa y a otros, sin lugar a dudas, personajes que representaron o que marcaron la historia también de San Vicente de Paúl y de la Iglesia. Vamos a pasar a las siguientes que tienen que ver con los tomos 9A y 9B, que son las conferencias dadas a las hijas de la caridad desde 1634 hasta 1660. Son bastante importantes estas conferencias y sobre todo muy, pero muy ricas en la ternura y en las expresiones de San Vicente a las hijas de la caridad, a quien les pide tener, en todas vamos a encontrar eso, en todas las conferencias de San Vicente de Paúl, que tengan rasgos maternales para con los pobres. Eso es una maravilla, es decir, descubrimos allí una gran riqueza de San Vicente, un padre hablándole a sus hijas de cómo ser madres para los pobres. Las conferencias a las hijas de la caridad, sin lugar a duda, constituyen un tesoro no solo para la compañía de las hijas de la caridad, sino también para todo aquel que se acerque a leerlas y pueda llenarse de ese amor y ese fervor que tenía San Vicente para tratar y para servir a los demás. Viene el tomo 10. El tomo 10 tiene que ver con los documentos relacionados a San Vicente de Paúl.
empezando por las actas de su ordenación, empezando por los documentos de aprobación, también atravesando en algunos documentos que tienen que ver con contratos, con firmas de algunos elementos propios de todas las fundaciones de San Vicente de Paúl. Entonces, ese tomo 10 es muy importante porque ese nos permite entender la obra de San Vicente de Paúl y también parte de su vida a través de esos documentos. Es muy importante también este tomo porque pues de alguna manera son los recursos históricos que tienen que ver con la vida y también la obra de San Vicente de Paúl. El tomo 11 y el tomo 11A y 11B son las conferencias desde 1632 a 1659 o 1660 también de San Vicente de Paúl a los misioneros vicentinos, a la congregación de la misión. Estos tomos también, al igual que con las sillas de la caridad, constituyen ese diálogo y esas conferencias de San Vicente de Paúl con los misioneros vicentinos, con su comunidad, con la congregación de la misión. También hay, al igual que con las sillas de la caridad, pero San Vicente de Paúl de pronto se muestra un poco más contundente, llamando un poco más la atención, exigiendo un poco más el cumplimiento de la norma, al igual que a las sillas de la caridad les pide una exigencia a la hora de observar las constituciones, las reglas comunes, pues lo mismo también para los misioneros vicentinos, el modo de comportarse, el modo de trabajar, el modo de llegar a los pobres, el modo de evangelizar en las misiones y el modo de vivir en comunidad. Obviamente, y esto hay que recalcarlo de manera muy categórica, para San Vicente sobre todo lo más importante es esa configuración de tanto de las sillas de la caridad como de los misioneros vicentinos con la persona de Jesucristo. Sin santidad no hay misión y no hay caridad. Sin configurarnos con la persona de Jesucristo es imposible hacer las obras que Cristo hizo. Por eso San Vicente, de pronto parafraseando un poco a San Pablo, dice que para morir como Jesucristo hay que vivir como Jesucristo. De modo que eso es sin duda una de los elementos más importantes que podemos rescatar de todos los escritos de San Vicente. Vamos a encontrar en el tomo 12 los índices. Los índices nos permite a través de palabras claves, están organizadas en orden alfabético, buscar dentro de los demás tomos alguna palabra clave o algún elemento que nos sirve para alguna parte de nuestra investigación. Entonces vamos a buscar aleatoriamente. Por ejemplo, si vamos a hablar de la cuaresma, esto aparece en la página 138, la cuaresma, entonces allí nos dice que las menciones de conferencias sobre el tiempo de cuaresma están en el tomo 11 en la página 845. Y en Polonia, bueno, entonces hay varias referencias donde nos permiten ubicarnos en otros numerales y en otras páginas de las obras de San Vicente. Bueno, hasta allí este recurso tan importante que yo los invito a todos a que nos acerquemos a él, porque de pronto si no teníamos esta herramienta o no teníamos este conocimiento, pues veíamos los tomos y no lograríamos comprender pues de qué se tratan. Como les digo, esta primera clase, y esto es un curso muy básico, y de pronto algunas personas aquí tienen mucho más conocimiento de vicentinismo, han estudiado otras cosas, pero la intención de este primer curso de vicentinismo es tener un acercamiento práctico teórico para descubrir la figura de San Vicente de Paúl a través de sus escritos y de sus obras. Entonces este es un curso muy sencillo, muy básico, pero de todas maneras para que aquellos que de pronto nunca han tenido un acercamiento a la obra de San Vicente lo puedan hacer. Entonces, de modo que vamos a ir avanzando, obviamente en el curso van a ser otros maestros los que nos van a acompañar también dando las conferencias, es decir, vamos a estar de verdad muy contentos y muy alegres en
en este curso de vicentinismo. Obviamente lo hacemos con todo el cariño, con todo el amor, y los primeros temas tienen que ver precisamente con el acercamiento a la figura de San Vicente. Otro recurso muy importante es el diccionario vicentino, una herramienta que nos permite descubrir los procesos cronológicos de San Vicente de Paúl. Está ambientado con imágenes y demás recursos bastante interesantes y fue publicada por los padres Rafael Villarroya de la Congregación de la Misión y el padre Mixel en Baracaldo en el año 2006. Es demasiado importante este diccionario y lo hemos, de hecho la novena del año pasado de San Vicente de Paúl fue tomando un poco este diccionario que nos permitió ubicarnos geográficamente, históricamente en toda la vida de San Vicente de Paúl. Es bastante interesante, yo los invito también a que si ustedes quieren tener un acercamiento a la vida de San Vicente de Paúl lo puedan hacer también a través del diccionario vicentino. Bueno, vamos a hablar del tema de las biografías de San Vicente de Paúl. Se han escrito muchísimas, pero es importante descubrir que la primera biografía de San Vicente fue escrita por Monseñor Abelí a petición de la Congregación de la Misión, de algunos misioneros, ya pensando desde ahí para iniciar un proceso de canonización para San Vicente. Entonces se escribió demasiado cercana a la muerte de San Vicente por parte de un obispo que bien lo conocía, y fue publicada en el año de 1664, es decir, 4 años después de la muerte de San Vicente. ¿Qué características tiene esta primera biografía, que consta de 814 páginas? Ustedes también la encuentran allí. Es una de las biografías más clásicas y más conocidas de San Vicente. Tiene unos recursos que presentan a San Vicente como santo desde la cuna, desde su nacimiento. Hay que entender que la historia de los santos, la geografía, tiene una intención, y la intención es presentar la vida del hombre o de la mujer como santos, para que no haya ninguna duda de todo lo que representaba o lo que es San Vicente de Paúl para un proceso ante la Santa Sede. De modo que, aunque la biografía de Monseñor Abelí es muy importante, hay algunos datos históricos que no son precisos. Nosotros sabemos muy bien que San Vicente se ordenó sacerdote en el año de 1600, es decir, que apenas tenía 19 a 20 años de edad, una edad que no era la apropiada, no era la edad legal para recibir la ordenación. De modo que presentan alguna modificación de la fecha de San Vicente de Paúl, que nació el 24 de abril de 1581. Y hay otros elementos que se tratan de ocultar y que de pronto avergonzaban o de pronto no constituían la santidad del personaje San Vicente de Paúl. Y hay que decir que San Vicente de Paúl es un personaje muy humano, que tuvo en primer lugar, y lo sabemos muy bien porque yo creo que ese tema se trata en casi todos los encuentros vicentinos, y es que San Vicente vivió un proceso de conversión. Y ese proceso de conversión va acompañada también de muchas vicisitudes, problemas y conflictos que San Vicente atravesó hasta llegar a esa fecha de 1617, es decir, 17 años después de su ordenación sacerdotal, donde pensó y buscó un retiro cómodo, un retiro honroso, para poder asistir y atender a su familia. Pero ese año decisivo, 1617, con el acontecimiento de Folleville y de Chatillon-les-Dombes, pues él rompe ese deseo que él tenía inicialmente y comienza un proceso de transformación. Entonces, para decirles que la historia de Abelí, aunque es importante y es un recurso interesante, pues tiene una intención, y la intención era presentarlo santo desde la cuna, pero
obviamente, como ya les digo, el personaje de San Vicente de Paúl nos enriquece más porque desde su humanidad y desde su pecado descubrió a Jesús. Así como San Agustín de Hipona, así como otros santos, San Ignacio de Loyola y otros personajes más que de alguna manera su pasado es lo que les permite tener las herramientas propias para acompañar y seguir. Bien lo sabemos nosotros, lo que escuchamos en una frase popular: no hay santo sin pasado, ni hay pecador sin futuro. También, obviamente, existen otras biografías de Pedro Colet, de José María Román y otros personajes también que han estudiado, André Daudain y otros personajes que han estudiado la obra de San Vicente de Paúl y lo han presentado de una forma más histórica. De modo que allí hay algunas de estas biografías que ustedes pueden encontrar sobre San Vicente de Paúl. Un poco también allí vamos a encontrar algunas biografías sobre Santa Luisa de Marillac. Y de Santa Luisa de Marillac, que de pronto vamos a hablar más adelante, pues también en ese primer listado encontramos al lado de las constituciones el tomo llamado Marillac, donde están sus correspondencias y sus escritos. ¿Qué podemos hablar y descubrir de todo esto que hemos hablado en relación a los recursos bibliográficos de la vida y obra de San Vicente? En primer lugar, tenemos de dónde echar mano. Obviamente existen otros libros que ya nos hablan de la reflexión. Hay un libro muy bueno, Vicente Ayer y Hoy, que también nos permite actualizar el mensaje a través de talleres y de charlas que fueron ya dadas en algunos cursos de vicentinismo en el pasado y que los hicieron tomos, los hicieron libros y que nos permiten actualizar el mensaje vicentino. Pero obviamente, así como para conocer a Jesucristo hay que leer los evangelios, yo creo y estoy seguro que para entender y comprender a San Vicente hay que escucharlo. Y la mejor forma de escucharlo es a través de sus cartas y a través de sus conferencias. Yo creo que gracias a sus secretarios, a los hermanos que funcionaron como secretarios a la hora de ir tomando atenta nota de lo que San Vicente decía, podemos nosotros revivir, irnos al pasado para escuchar de los propios labios de San Vicente su querer fundacional, su intención, para que nosotros podamos realizar una misión mucho más afectiva y efectiva. San Vicente de Paúl, sin lugar a duda, constituye una figura para el catolicismo muy importante. Marca y obviamente es considerado así un sacerdote de la Contrarreforma, que supo responder y aplicar a las exigencias que la Iglesia en Trento había puesto para de alguna manera responder o salir al paso de la Reforma protestante iniciada por Martín Lutero en el año de 1517. De modo que en Francia, San Vicente de Paúl invita y nos permite a nosotros redescubrir una nueva forma de acercarnos a San Vicente, acercarnos a Jesucristo a través de una conversión sincera. Bueno, pues de verdad que muy agradecidos. Vamos a dar por terminada esta primera conferencia, que es una forma de acercarnos. Como ya les he venido diciendo, este curso, que es muy sencillo y muy básico, sobre todo para las personas que es primera vez que van a acercarse a la historia o a la vida y obra de San Vicente de Paúl. Esta primera clase, que fue sobre cómo encontrar a través de los recursos bibliográficos, va acompañada de una lectura guía y además de un taller que ustedes pueden responder. Entonces,
tendrán 8 días hasta dentro del otro sábado las personas que están conectando con nosotros en Google Classroom, pero también de pronto las personas que no saben muy bien o no pudieron o no tuvieron tiempo de inscribirse, ustedes encontrarán eso en nuestra página web, allí también encontrarán los talleres, la charla. Obviamente la certificación se va a dar a las personas que cumplan los requisitos dentro de nuestra plataforma del curso que está alojada en Google Classroom. De modo que les agradezco a todos los que han estado conectados. Recordemos que vamos a tener a través de las otras personas que nos van a acompañar en la charla un acercamiento mucho más profundo, un acercamiento mucho más detallado. Esta primera charla obviamente no tenía como objetivo explicar la historia de San Vicente, sino ayudarnos a ubicar en los datos bibliográficos de San Vicente y alguna introducción somera a lo que vamos a encontrar en cada uno de los tomos que ya vimos, en algunas biografías y en algunos otros documentos que nos permiten a nosotros descubrir la vida y obra de San Vicente. De modo que muy agradecido y los espero que a través de este curso de Vicentinismo aumente y acreciente nuestra fe y nuestro encuentro con Cristo, evangelizador de los pobres. Dios los bendiga.